Padre Pío nos deja 5 reglas y 5 puntos. O sea, 5 reglas o 5 puntos, como lo queramos ver. Porque no solo es, bueno, puedo ser hijo espiritual de Padre Pío, pero ser hijo espiritual también nos dice que, o nos requiere una responsabilidad sobre cómo comportarse. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a otro episodio de Un Católico Amado. En esta noche vamos a hablar de un tema algo controversial y puede ser incluso que tenga cierta incertidumbre, porque ¿qué hay de cierto que podemos ser hijos espirituales de un santo? Y en este caso hablamos de Padre Pío. ¿Será que eso es verdad? ¿Dónde se sustenta eso bíblicamente? Pues eso lo vamos a ver aquí en este episodio. Pero antes vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que diga a través de mi voz lo que tengan que escuchar y ustedes reciban este mensaje y les penetre el corazón y su mente y su conciencia, porque a veces necesitamos que esa conciencia despierte profundamente. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ya invocamos al Santo Espíritu de Dios. Ahora vamos a entrar en este temazo, porque de verdad que es un temazo. Entonces, lo primero, se puede ser hijo espiritual de alguien, pero por supuesto, no solamente de Padre Pío, puede ser hijo espiritual de otro santo. No sé, si Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, San Felipe Neri, San Agustín de Hipona, del que tú quieras, del que tengas esa devoción. Pero en este caso vamos a hablar de Padre Pío. Pero antes de tocar ciertos puntos en todo lo que fueron los hijos espirituales, Padre Pío como padre espiritual de ellos, ¿qué sustento bíblico hay sobre esto? Y sí lo hay. Recordemos a San Pablo e incluso recordemos que existen las Paulinas. Las Paulinas son las hijas de San Pablo. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 4:15? Nos dice esto: aunque tengan ustedes 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo mismo los engendré por medio del Evangelio. También en 1 Timoteo 1:2 nos dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Fíjense que San Pablo nos deja cómo llamaba a la comunidad de Corintios, o de Corinto, no recuerdo cómo se pronuncia, ese ser padre de ellos espiritualmente, que los engendra por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que es por medio de Cristo Jesús. Entonces, decir que nosotros podemos ser hijos espirituales de Buda o hijos espirituales del hinduismo, de Sai Baba, eso no es. Y eso no existe. Solamente podemos ser hijos espirituales de alguien si es a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces podemos confundirnos y en esto hay que tenerlo muy claro. Y San Pablo lo dice claro. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ya entendiendo que existe un sustento bíblico sobre esto para ser hijos espirituales de alguien, en este caso de Padre Pío,
¿Qué se sabe de hijos espirituales de Padre Pío? Padre Pío decía, o tiene algunos dichos referente a esto, y dice así: hay tres. Hay de aquellos que ponen una mano sobre mis hijos espirituales. A mis hijos espirituales, mis oraciones por ustedes nunca faltarán. Y el tercero dice: si uno de mis hijos espirituales se extravía, dejaré mi rebaño y lo buscaré. Fíjense cómo Padre Pío hace la referencia a la parábola del buen pastor cuando deja las 99 para ir a buscar aquella oveja perdida. Y es súper hermoso porque esto era lo que decía Padre Pío, o sea, parte de lo que decía Padre Pío, porque deben haber miles de cosas de lo que Padre Pío decía sobre sus hijos espirituales, pero también existen dichos sobre, o no dichos, testimonios sobre aquellos hijos espirituales. En este caso tengo uno, que es el de Vitorina Ventrella. Vitorina Ventrella le contó su dolor a Padre Pío cuando pensaba qué iba a ser de ellos cuando él falleciera, cuando él muriera. Y Padre Pío le contesta esto que me parece súper hermoso. Le dice así: estaré aquí en medio de ti, más que antes. Ven a visitar mi tumba. Antes para hablarme tenías que esperar. Entonces, soy yo quien estará esperando allí. Ven a mi tumba y recibirás más de lo que recibiste antes. Fíjense eso. Ven a mi tumba y recibirás más de lo que recibiste antes. ¿Pero por qué lo decía Padre Pío? ¿Recuerdan cuando Padre Pío decía que haría más ruido después de muerto que en vida? Y eso es precisamente porque ya estando en la comunión de los santos, estando cerca del Señor, sin pecado, sin mancha, sin nada, esa intercesión debe ser, pero precisa, pero hermosísima. Entonces, nada que decir sobre eso. Persona e hijo espiritual que pueda ir a San Giovanni Rotondo, a Italia, donde está el cuerpo de Padre Pío, vaya, porque en verdad se deben de experimentar una situación espiritual demasiado fuerte, sobre todo cuando uno va con esa conciencia de que uno es espiritual, hijo espiritual de Padre Pío, porque pueden ir cualquier persona para allá y simplemente, qué bonito, pero hasta ahí. Pero cuando uno sabe sobre el santo, cuando uno entiende y cuando uno no solo comprende, sino que se entrega a su intercesión para que a través de ella lo proteja, lo ayude, imagínate estando allá. Otra cosa. Pero Padre Pío nos deja 5 reglas y 5 puntos. O sea, 5 reglas o 5 puntos, como lo queramos ver. Porque no solo es, puedo ser hijo espiritual de Padre Pío, pero ser hijo espiritual también nos dice que, o nos requiere una responsabilidad sobre cómo comportarse, cómo llevar la vida cristiana, cómo imitar las virtudes que ese santo tenía. En este caso, vamos a hablar de una que es la mayor que tenía Padre Pío. Pero antes veremos esas 5 reglas. Y la primera era la confesión semanal. Fíjense que para poder nosotros tener ese acercamiento más hacia Dios, es confesándonos, es a través de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación. Un sacramento que a veces le tenemos mucho miedo, porque no hay cosa que el mal nos juegue, pero de una manera descomunal, que es el meternos vergüenza para confesarnos, pero cuando vamos a pecar, esa vergüenza no existe. Entonces, si no tenemos vergüenza al pecar, ¿por qué vamos a tener vergüenza al confesarnos? No nos estamos confesando con el cura solamente, es Cristo quien está allí. El sacerdote representa a Cristo allí. Entonces, nosotros tenemos que cada día pedirle al Señor, a las personas en este caso sobre todo, que les cuesta ir a confesarse, que por favor le ayude a ir a confesarse. Señor, dame la fuerza, el valor,
dame el coraje, así como tuve el coraje para pecar, tuve la valentía para pecar, también dame la valentía para poder ir hasta allá y reconciliarme contigo. No voy a entrar en tema como tal de la confesión, porque hay sustento bíblico, pueden investigar, pero es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta porque debería ser semanal, para así no ir acumulando. Recuerden que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, va acumulando pecados y la idea es deshacerse de ellos, quitar esa carga para poder acercarnos más a Dios. El segundo es la comunión diaria. A veces pensamos, bueno, voy al domingo a misa y tengo que ir en la semana, pero ¿por qué pensar que tengo que ir? Si más bien deberíamos sentir la necesidad de ir a encontrarse con Dios, de ir a encontrarse con Jesús. Cuando los hermanos protestantes dicen, a mí me llama mucho la atención esta parte, cuando dice una canción protestante, dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. No, nosotros podemos ver a Jesús. Nosotros vemos a Jesús en la Eucaristía. Nosotros vemos a Cristo Jesús en el altar. Entonces, si nosotros como católicos podemos ver a Jesús allí, no vamos a ir. Entonces, reemplacemos ese tengo que deberíamos quitarnos por necesito ir a la Eucaristía, necesito ir. Entonces, voy el domingo, selecciono otro día en semana para ir y así voy agarrando esa necesidad porque esa necesidad crece mientras más asistimos a la misa, a la Santa Misa. La tercera, el examen de conciencia cada noche. Padre Pío lo explicaba y decía que es necesario tener un examen de conciencia porque tenemos que entender en qué fallamos. Él ponía un ejemplo de una persona que tiene un negocio, tiene un local y él en las ventas, él chequea al final si se vendió o si se perdió algún dinero. Entonces nosotros necesitamos saber qué buenas obras hicimos, pero qué malas obras también hicimos. O sea, en qué ayudamos y en qué pecamos. Entonces, eso es súper importante porque al final, haciendo un buen examen de conciencia, también podremos tener al punto 1, que es una buena confesión. El cuarto, prosigamos, el cuarto es la lectura espiritual diaria. Fíjense que hay personas que les cuesta mucho leer la Biblia, les cuesta mucho entender la Escritura. Y es complicado, no es tan fácil, hay que saber contextos, incluso yo diría que puedes hacer un curso bíblico en alguna parroquia dictada por un sacerdote para que puedas entender un poco más, pero si en este momento te cuesta o no sabes entender la Escritura, puedes leer libros de santos, en este caso de Padre Pío, pero también puedes leer libros de San José María Escrivá de Balaguer. La beata Ana Catalina Emmerich tiene varios libros que son de mucho interés. ¿Por qué? Porque a esta beata el Señor le permitió asistir o estar presente en la pasión de Cristo. También le permitió estar presente en el matrimonio de María y José, de nuestra Santísima Virgen y San José. Y lo que cuenta, como lo relata, e incluso en Turquía se sabe que la casa que está allí en Éfeso es de la Virgen María, pero es porque una monja, leyendo las pistas y los mensajes que del libro de la beata Ana Catalina Emmerich pudo junto con otra gente, decir que y encontrar que esa casa del siglo I era de la Santísima Virgen. Y allí vivió la Santísima Virgen, que hoy día es un lugar de peregrinación en Turquía. Entonces, es un libro súper bueno para poder saber un poquito más allá de lo que fue la Pasión y la Santísima Virgen. También hay otros libros, del libro de San Felipe Neri, el Santo de la Alegría,
del humor. Hay muchos santos que nos dan enseñanza. ¿Y qué pasa? En nosotros tener esa lectura espiritual diaria, podemos también tener ese ejemplo y que nos acercan al Señor, porque cuando nosotros vemos cómo los santos imitaban ese ejemplo de Jesús, eso es lo más maravilloso que podemos tener, porque si esa persona pudo alcanzar la santidad por este método o este tipo de actos, entonces nosotros, si lo imitamos, también podremos alcanzar la santidad, porque todo nos lleva al Señor. Y lo otro, el último, es la oración mental 2 veces al día. Esa oración puede ser en la mañana y en la noche, de encomendarse al Señor, de meditar, de entender que gracias a Dios, primero tenemos vida y gracias a Dios llegamos al final de ese día. Y eso es súper importante. A veces puede ser, que hay oraciones de niños, ¿no? Las que nos dicen con el ángel de la guarda, pero no es solamente eso, es ser agradecido, es expresarnos. Y si no sabes orar, si no sabes alabar al Señor, puedes incluso acostarte, disponerte y decirle solo al Señor: te amo, Jesús. Puedes decir: te amo, Padre, te amo, Hijo, te amo, Espíritu Santo. Y lo repites varias veces y dices al final: gracias por la vida, gracias por todo, amén. Ya con eso el Señor le basta. Créeme, cuando se hace una oración, una alabanza de corazón, esa oración primeriza, que no es que porque no sé orar, como muchas personas saben orar, al final esas son parafernalias y muchas veces no son oraciones de corazón, pero aquellas que son cortas, que son precisas y que son de todo corazón, valen muchísimo más ante los ojos del Señor. Entonces tenemos esos 5 puntos para poder encajarse en lo que es hijo espiritual de Padre Pío. Y les comentaba de esa virtud, ¿se recuerdan? Esa virtud, ¿cuál será esa virtud de Padre Pío? Esa virtud que tanto lo caracterizaba, hermanos, la caridad. La virtud de la caridad es una de las virtudes más hermosas que hay, porque el poder nosotros ser aquel vaso de agua para una persona, aquel pan para una persona, aquella escucha para una persona, lo es a veces todo. Un acto de caridad nos puede salvar de caer en las puertas del infierno. Eso créanlo de todo corazón, porque no hay virtud o obra que más vea al Señor y nuestro Padre, que es la caridad. Entonces, esa caridad con el hermano que a veces puede ser una palabra o puede ser una escucha. Hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Imagínate que una persona tome la decisión de no acabar con su vida porque simplemente ese día, hablando contigo, se desahogó. Ese día, hablando contigo, esa persona se desahogó. Y Dios te puso como instrumento para que esa persona no se condenara, no se quitara la vida y tuviera otra oportunidad más para mirarlo a Él. Eso no tiene precio. Eso es hacer la caridad. Y eso es imitar esa gran virtud que tenía Padre Pío, la caridad. Ese gran hospital que hay en San Giovanni. Es que es increíble. Yo lo vi por Google Maps. Ustedes lo pueden buscar. Y es enorme. Y la infraestructura para poder hacer eso, o sea, el dinero que hay que tener para poder hacer eso era incalculable. Y no es que Padre Pío era rico. Padre Pío era un fraile que no tenía nada. Nada. Solamente la oración, solamente la fe, el amor a Jesús, la intercesión de la Santísima Virgen.
la ayuda de su ángel de la guarda, que hay muchos videos y estaremos hablando sobre cómo Padre Pío tenía ese amor por su ángel de la guarda. Pero Padre Pío practicaba la caridad de todo corazón, incluso caridad con aquella alma que necesitaba confesarse cuando a lo mejor no tenía ganas. Pero ¿cuántas horas no pasaba Padre Pío en el confesionario para que tantas almas pudieran salvarse de caer en el infierno? Hay que creerlo. Esto se basa en esto: cielo e infierno. Así. Orar y acercarse a Dios para no caer allá y para recibir el cielo y la santidad que tanto necesitamos, porque de verdad necesitamos hoy día de muchos santos, necesitamos de muchas personas que intercedan por nosotros, de muchas personas que oren por nosotros, porque por lo que va el mundo cada día se va poniendo oscura la cosa y pareciera que hoy día el incluso creer en Dios sea un delito, sea algo que esté mal, y la verdad es que no. Si hay algo que está mal en un ser humano, es no creer en Dios. Porque las cosas no pasan porque sí. No voy a entrar en temas de Dios y de ateo, no. Es que no puede Dios pasar desapercibido cuando ha sido Dios quien nos ha creado y nos ha dado el soplo de vida. Incluso nosotros mismos decir que no creemos en Dios o creemos en Dios a nuestra manera, pero así queremos alcanzar el cielo. ¿Cómo pretendemos, cómo un ser humano, un mortal pretende alcanzar la casa o el cielo de aquel que no se cree? Es imposible. Entonces, la caridad, practicarla es una virtud elemental para nosotros los hijos de Padre Pío. Y quiero dejarles como de oración final para pedir la gracia de ser hijo espiritual de Padre Pío. Yo tengo un testimonio muy hermoso que por allí lo dejaré para que lo puedan ver, que es como una reliquia de Padre Pío. Me ayudó a sanar la intercesión de Padre Pío a través de la reliquia, me ayudó a sanar mi hogar, sanar mi vida y mi matrimonio en un momento muy difícil. Y como Padre Pío me dio una señal para yo saber que era su hijo espiritual. Es muy bonito ese testimonio. De verdad, yo no acostumbraba mucho a contar cosas de mi vida, pero siento este llamado de llevarles a ustedes este mensaje y por eso lo hago. Entonces, vamos a rezar esta linda oración. Quiero que la reces conmigo si quieres ser hijo espiritual de Padre Pío. Y esta oración dice así: querido Padre Pío, recordando tu promesa a nuestro Padre amado de velar por tus hijos espirituales, cuando muera pediré al Señor que me haga descansar a las puertas del paraíso, y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos espirituales. Te pido que me aceptes como tu hijo o hija espiritual e intercedas por mis oraciones y necesidades ante el trono del Altísimo, por amor a su Hijo, a su unigénito Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración tan bonita, ¿no? Y qué bonito que Padre Pío haya dicho eso, que no quería entrar o que lo dejara en la puerta del paraíso y que él entraría cuando entrase el último de sus hijos espirituales. Entonces, haz esta oración con mucho amor, con mucha fe, en la semana, si quieres, una vez al mes, pero hazla para que recuerdes esa gracia y esa promesa del Señor, porque cuando nos dice
que siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. También a través de Padre Pío podemos ver ese estaré contigo. A través de la Eucaristía podemos ver ese estaré contigo. A través de los sacramentos, ese estaré contigo. El Señor se ha quedado en nosotros de muchas formas. Y hoy día permite que la vida de Padre Pío, que fue una vida de gran ejemplo y de santidad, pueda ayudarnos no solo a que sigamos ese ejemplo, sino que tengamos la intercesión de una persona como él. Eso literalmente es quedarse con nosotros, es hacer esa conexión cada día con el santo, con otro santo, como te dije. No puede ser solamente Padre Pío, puede ser el santo de tu devoción, pero es el poder tener a alguien que esté allí para nosotros y que conecte esa plegaria y esa oración con Dios directamente. También tenemos a la Santísima Virgen, una de las cosas de las oraciones que hacía más Padre Pío era el Santo Rosario. Decían que Padre Pío hacía incluso competencia con los frailes para ver quién rezaba más o cuántos rosarios más hacían entre ellos. Creo que Padre Pío decían que hacía más de 15 rosarios al día. Imagínense cuántas gracias podemos obtener por 15 rosarios al día. Si a mí uno me ayudó a salir de un vicio, de varias situaciones, no uno, pero o sea, haciendo el rosario una vez al día, imagínate 15 veces al día. Debe ser una cosa espectacular. Pero bueno, ya no les quito más tiempo. De verdad les doy muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Les mando la bendición de Dios y que Padre Pío siempre interceda por cada uno de nosotros. Ten un muy buen día o muy buena noche y que el Señor siempre te bendiga. Chao, chao. Crux est quam semper adoro, crux Domini mecum, crux mi refugio.